Muy buenos días, reciban todos mis estimados hermanos y amigos. Le doy la bienvenida a este tiempo de palabra de Dios en domingo. Sean todos de verdad bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a compartir hoy un tema que es titulado Resistiendo al maligno. Y vamos a leer unos tres versículos que están en Santiago, capítulo 4. Iniciamos con el versículo 6. Santiago 4:6. Vamos a estar leyendo la poderosa palabra del Señor. Leyéndola en el día de hoy, bajo el tema Resistiendo al maligno. Permítame, vamos aquí a compartir. Vamos a compartir el capítulo 4, versículo 6. Dice la palabra del Señor: pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sigue diciendo la palabra. Este versículo que va a ser clave para nuestra enseñanza de hoy. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Sigue diciendo, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Eso dice la palabra del Señor. Como introducción, déjeme decirle que estamos en unos tiempos que muchos entendidos de la palabra del Señor dicen que son los inicios de los tiempos finales. La verdad es que vemos que son tiempos peligrosos, tiempos donde la maldad se ha desatado a unos niveles como nunca antes y la depravación del ser humano ha llegado a unos límites sorprendentes. Y las sociedades, los países, las naciones, todo van como en línea hacia el final. Eso es lo que vislumbramos. La maldad se ha desatado, como dije, a unos niveles sorprendentes. Y el pueblo cristiano está apercibido de eso, muchos no, pero la mayoría sí. La palabra del Señor nos advierte nos da señales, y estas señales coinciden con mucho de lo que está pasando en estos tiempos. Y sabemos que el enemigo está detrás de todo esto, aunque Dios tiene el control de todas las cosas. El enemigo siempre saca provecho de estas situaciones, y nosotros sabemos que esta tierra, estos cielos, tiene un final, va a tener un final. Pero hoy la palabra del Señor nos quiere enseñar y sobre todo estar alerta de lo que está pasando. Muchas personas y muchos cristianos están sufriendo los embates del enemigo, y muchos parecieran que no tienen la manera como resistir estos embates del enemigo. La palabra del Señor que hemos leído hoy nos dice que debemos someternos a Dios, resistir al diablo y Él huirá de vosotros, dice la palabra del Señor. Y de verdad que nosotros estamos en una guerra espiritual, querramos o no. La palabra del Señor nos dice en Efesios capítulo 6, versículo 12, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Esa es una lucha que tenemos los cristianos. Estamos en guerra, seamos conscientes o no. Muchos cristianos no están apercibidos de esta guerra en que están inmersos. Es como si usted en el país donde usted habita hay un conflicto bélico, físico, y usted no se da por enterado. Aunque no se dé por enterado, existe esa guerra y usted está allí. Puede ser hasta víctima de lo que está pasando allí. Entonces, como muchos no están apercibidos de esta guerra, muchos enfilan sus baterías en sentido equivocado. Muchos enfilan sus baterías hacia las personas. Las personas realmente no debemos mirarlas como nuestros enemigos,
sino que debemos tener la sabiduría de Dios, saber que detrás de todo esto hay un plan del enemigo. Ahora, el enemigo ataca las diferentes áreas de la vida del ser humano. Ataca a la familia, ataca la iglesia, ataca a la sociedad y al gobierno. Todas las áreas que pueda atacar las está atacando. De hecho, la está atacando. A la familia, ¿cómo la ataca? Mire usted en estos tiempos cómo se están dictando leyes, decretos en contra de la institucionalidad de la familia, en contra de la integridad de la familia. Decretos, leyes como aprobando el matrimonio igualitario de parejas del mismo sexo, adopción de estas parejas también, de hijos por estas parejas, y etcétera, etcétera. La familia está siendo atacada desde ese ámbito, pero también el enemigo está atacando a la familia metiéndose en el seno de los hogares. Ataca la unidad, trae división entre padres e hijos, división entre esposo y esposa, qué cosa tan tremenda. La unidad de la familia está siendo requebrajada por acción del enemigo. Se pierde la paz en los hogares, hogares donde hay pleito, contienda, no hay unidad, padre contra el hijo, hijo contra el padre, esposo contra esposa, en fin, pleitos, contienda, disensión. Eso es lo que el enemigo quiere, que esté la familia. Se pierde la autoridad y el respeto. Los hijos, muchos hijos no se sujetan. Este es un tiempo caracterizado por la rebeldía de los hijos. Desde temprana edad levantan su bandera de la rebeldía e ignoran la autoridad de los padres. Ese es un ataque contra la familia que el enemigo está propiciando. Sin dejar de mencionar la economía. Familias que se destruyen porque su economía es incipiente y eso causa problemas tremendos. Entonces, el enemigo está atacando la familia. También está atacando a la iglesia. Nos vamos a centrar bastante en esto. El enemigo está atacando a la iglesia, también la ataca. ¿Cómo la ataca? Desde fuera y desde dentro. Desde fuera, en muchos países se han dictado leyes que restringen el funcionamiento normal de las congregaciones, de las iglesias, impidiendo su desarrollo, su crecimiento. Pero también el enemigo ataca a la iglesia infiltrándose en ella. Recuérdese de segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, que dice que nos enseña, nos da a entender que dentro de la misma iglesia va a venir un ataque con herejías destructoras, falsas enseñanzas en boca de ministros que no son de Dios, pero se visten como ministros de luz, imitando a como hace Satanás, que se viste como ángel de luz. Entonces la iglesia es atacada en su crecimiento con estas herejías destructoras que lanzan desde los púlpitos cristianos, desde los mismos púlpitos cristianos. Se está atacando la iglesia porque se está enseñando, se están desvirtuando los fundamentos del cristianismo y se está atacando la unidad de la iglesia. Y ahora en las iglesias no se ve, en muchas congregaciones, la unidad entre hermanos. La unidad que es entre hermanos se está perdiendo, se ha perdido. Cada uno va por lo suyo propio. Los fundamentos del cristianismo es un ataque tremendo. Vea, los cristianos tenemos que repasar constantemente los fundamentos del cristianismo. ¿Cómo estamos viviendo este evangelio? Fundamentos como la fe están siendo distorsionados y creemos que estamos en la fe verdadera. Y muchos no están ni siquiera en la fe verdadera. Tienen una fe como el mundano. Piensan que es igual. Tenemos que leer la palabra, centrarnos, estudiarlo, meditarlo, para ver si realmente estamos en el verdadero evangelio. La fe es distorsionada, el amor también. Ahora el amor es selectivo, el amor es opcional. Ya obviamos los versículos en que Dios manda que debemos amarnos los unos a los otros. No, ahora condicionamos el amor cual mundano. Falta el amor en las congregaciones. Otro fundamento que se ha distorsionado en estos tiempos, pero de una manera tremenda, es la doctrina sobre el Espíritu Santo.
hay cantidad de desviaciones, el enemigo es astuto y él, por ejemplo, volviendo un poco a la fe, no le va a decir a la gente, miren, no tenga fe, sino que la distorsiona y entonces la ensalza y la sobredimensiona para que la gente pretenda que el evangelio solamente es fe, que usted con fe consigue todo. No, la fe es fundamental, pero no es suficiente. Eso es lo que enseña la palabra. No se deje engañar por la interpretación de un solo versículo. Por eso le repito, estudie la palabra, estúdiela, no solamente oiga a estos falsos profetas, estos falsos pastores, estos falsos maestros. Estudie usted mismo la palabra, pídale al Espíritu Santo que lo llene de sabiduría, que le ilumine el entendimiento. Entonces, el Espíritu Santo también, ¿qué hacen con él? También ensalzan una de las cualidades del Espíritu Santo, ¿cuál es? Que él vino para sanar, para liberar, y eso lo hace por obra del Espíritu Santo, eso se hace, pero no es lo más importante. Entonces, pero los falsos maestros, los falsos apóstoles y profetas, lo que hace es que ensalzan eso y olvidan lo más importante, la más importante función que vino a hacer el Espíritu Santo, que es hacernos nueva criatura. El Señor, el Padre, Dios Padre, desde la antigüedad, Él estableció que iba a enviar al Espíritu Santo para que viniese sobre toda persona y nos hiciera nueva criatura. Ese es el plan de Dios. Entonces estamos distrayéndonos con algo que sí es verdad. Él vino a sanar, a liberar a los oprimidos, a los endemoniados. Eso hay que hacerlo, pero eso no es lo más importante. Y gloria a Dios por los ministerios que se dedican a eso y son importantes. No quiero que usted me malentienda, no hay que demeritarlo, pero no hay que sobredimensionarlo. Entonces, ese es el ataque que hay contra la iglesia. A nivel de gobierno, también la esfera del gobierno hay corrupción, delito, violencia, leyes contrarias a Dios, pérdida de valores morales, etcétera, etcétera. Hay cantidad de cosas que están sucediendo. Entonces, yo sé que muchos están padeciendo los ataques del enemigo. Pero, ¿cómo resistir este ataque? Hemos leído Santiago 4:7, que dice, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, el Señor está diciendo, para resistir al diablo, usted tiene que someterse a Dios. ¿Y qué es someterse a Dios? Vamos a estar viendo más adelante. Entonces, ¿cómo resistirlo? Quiero volver a ese punto. ¿Cómo resistir al enemigo? Ya dije, número 1, sometiéndonos a Dios. Y número 2, ejerciendo el poder y la autoridad que Dios le dio a los cristianos, nos dio a los cristianos. Y número 3, por medio de la palabra, así como lo hizo Jesús al ser tentado. Entonces, ¿cómo resistimos al enemigo? Para que usted lo tenga ahí claro. Número 1, sometiéndonos a Dios. Ahora vamos a profundizando un poquito sobre sometiéndonos a Dios, porque no voy a hacer extenso esta exposición, no la voy a hacer extensa. Número 1, sometiéndonos a Dios, que es obediencia a la palabra, básicamente. Obedecer a Dios es someternos a Dios, a su palabra. Número 2, ¿cómo resistirlo? Número 2, ejerciendo el poder y la autoridad que el Señor nos ha delegado, nos ha dado a través del Espíritu Santo que viene por nosotros, sobre nosotros. Por eso es la importancia del Espíritu Santo. No se deje engañar, no se deje distraer. Lo más importante que vino a hacer el Espíritu Santo es llenarlo usted de poder, hacerlo nueva criatura. Eso es bien importante. Y número 3, resistimos al enemigo por medio de la palabra. Por eso es importante estar siempre leyendo la palabra de Dios. Entonces, número 1, someternos a Dios, como dice Santiago 4:7, es básicamente obedecer la palabra, arrepentimiento, perdón, amor a Dios, amor al prójimo. Óigame, eso está escaseando en las iglesias. Ame a su prójimo, ame a su hermano, ayúdelo. Honrar a Dios, la ayuda y la generosidad, eso hace parte de cómo resistir al enemigo. La oración de intercesión, el ayuno que nos fortalece. Hágase tesoro en los cielos. Ponga la mirada en las cosas de arriba, no en las terrenales. Usted tiene la mirada de pronto muy puesta en las cosas terrenales. Necesitamos lo material, sí, pero no olvidarnos que lo más importante son las cosas que no se ven. Esas son eternas. Estas que vemos, estas son temporales. Así que ponga su mirada en las cosas de arriba, como dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 3. Entonces, la obediencia es básicamente aplicación de la palabra de Dios.
Entonces, ¿cómo seguimos resistiéndolo? Ya seguimos por obedeciendo, sometiéndonos a Dios. Número 2, ejerciendo el poder y la autoridad que el Señor nos dio. Como dice Lucas capítulo 10, versículo 17, dice que cuando Jesús mandó a los 70 discípulos, los comisionó, ellos volvieron con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo Jesús, yo les veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y también les siguió diciendo, he aquí, os doy potestad. Oye, mire esto, lo que tremendo que el Señor nos da, y gracias a Dios por esto. Esta es la base para el ministerio de liberación. Os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Este Lucas 10:19, este pasaje es base para el poderoso ministerio de liberación. Es un ministerio muy útil, poderoso, pero también muy peligroso. Si el ministro se desenfoca y cree que esto es lo máximo del servicio a Cristo. Y también piensan, como piensan muchos, que ejercer este ministerio de liberación es evidencia de que este ministro está en santidad, porque hay liberación. Lo asocian con que el ministro está en santidad. Muchos ministros se vuelven altivos y los vemos. Usted también estará consciente de eso. Por eso el Señor le resalta a estos 70 que volvieron con gozo, diciendo, los demonios se nos sujetan, eso es algo tremendo, y de verdad que eso es algo tremendo. El poder de Dios es tremendo. En el nombre de Jesús hay poder. Pero el Señor le dice, le pone las alertas, que también usted, hoy ministro de liberación, póngase las alertas, pero no te regocije de que los espíritus se te sujetan en el nombre de Jesús, sino regocíjate de que tu nombre está escrito en los cielos. Eso le dijo Jesús a los 70 que volvieron con gozo. Entonces, este es un ministerio tremendo, ministerio que Dios ha provisto para todos nosotros. Este ministerio tan tremendo. Ahora quiero entrar un poco a lo que es el tema número 5. Dios provee protección. Dios provee protección. Sepa usted, mi estimado hermano, que el Señor nos ha provisto de las armas y medios necesarios para resistir al enemigo y él tenga que huir. Le repito, Dios nos ha provisto de las armas y medios necesarios para resistir al enemigo y él tenga que escapar, que irse corriendo de su presencia. Tenga presente que usted no es una criatura indefensa ahí a merced de lo que el enemigo quiera hacer con usted. No, Dios tiene el control de todas las cosas y usted como hijo de Dios tiene la cobertura, la protección de Dios. Si usted es un verdadero hijo de Dios, si no lo es, procure serlo. Eso más vale que procure serlo. Entonces, Dios provee provisión para protegernos. Dios provee protección para nosotros. Es importante que nos mantengamos en integridad para ser efectivos en la lucha contra el enemigo. La integridad es fundamental. Pero en la realidad vemos muchos cristianos que están oprimidos, uno dice por la situación, por el enemigo, digámoslo abiertamente, por el enemigo. Muchos cristianos que asisten a las congregaciones son bien intencionados, están tratando de consagrarse al 100% del Señor, pero no gozan de la libertad en Cristo. Y Cristo vino dando libertad. No, la palabra del Señor dice por allá en el libro de la carta del apóstol Pablo a Efesios, que no estemos sujetos otra vez al yugo de esclavitud, sino que gocemos de la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y muchos cristianos no gozan de esta libertad en Cristo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Usted debe, amigo cristiano, hermano, usted debe examinarse y renunciar a todo pecado. Aunque lo haya cometido hace N años, aunque lo haya cometido hace muchísimos años, usted debe renunciar a eso. Busque ayuda de un ministro del Señor que esté bien cimentado en la palabra de Dios y no solo en experiencia de liberación. Porque hay muchos que solo tienen la experiencia de liberación,
Y es un llamado que yo también hago a algunos ministros que he visto, son muy buenos en la liberación, pero no están bien cimentados en la palabra. Y la liberación, como un choque violento de poderes que el Señor siempre gana, no lo es todo. Hay que hacerle seguimiento, hay que sembrar la palabra en la persona, hay que consolidarla para que esa persona no vuelva a caer en el mismo error que ha caído. Entonces, Dios hoy nos alerta. Estamos bajo guerra. El enemigo está atacando todas las esferas de la vida del ser humano. Está atacando a la familia, la iglesia, al gobierno. Se mete con los cristianos. Es nuestro enemigo. Usted, aunque lo quiera o no, está inmerso en una guerra espiritual. Y usted tiene que usar las armas, las herramientas, los medios que Dios ha puesto a su disposición para ser efectivo en la guerra que está usted inmiscuido contra Satanás, contra las huestes de maldad. Cristianos que están oprimidos, examínese, evalúese, renuncie a lo oculto y pecaminoso que hay en su vida. De pronto usted en su anterior andar en la vida cometió pecados como participación en ocultismo y usted cree que eso no tiene ninguna repercusión. Sí lo tiene. De pronto usted cometió pecados sexuales en la antigüedad, también tiene repercusión ahora. Usted ha dejado puertas abiertas al enemigo. Hay que comenzar a cerrar y cerrar efectivamente todas esas puertas, todos esos portales, todos esos portillos que usted ha dejado abiertos, que el enemigo ha permeado y está atacando su vida y usted no encuentra la manera cómo deshacerse. En una próxima entrega estaremos hablando, ahondando más sobre este tema de cómo examinarnos y renunciar a todos esos pecados que hemos cometido en nuestros tiempos pasados, digamos así, nuestros tiempos anteriores, tal vez hasta antes de Cristo. Usted, antes de conocer a Cristo, ya usted cometió muchos pecados que los tiene ahí, dejando puertas abiertas al enemigo. Así que hoy quiero finalizar orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que bendiga su vida, y oro de manera efectiva en el nombre de Jesús de Nazaret para que en este día usted sea consciente de que está en una guerra espiritual, está usted siendo atacado por el enemigo y usted necesita resistir al maligno, como dice la palabra del Señor. Someteos a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Usted no puede permitir que el enemigo siga haciendo estrago en su familia, siga haciendo estrago en su vida. Señor, oro en el nombre de Jesús de Nazaret para que tú con tu poder, Señor, nos abra el entendimiento, nos dé sabiduría. Padre, en estos tiempos difíciles, tiempos donde el enemigo ha descendido con gran furor contra tus hijos, Señor, contra nosotros, pero sabemos que tú tienes el control de todas las cosas. Sabemos que no somos criaturas indefensas, que el enemigo va a hacer con nosotros lo que quiera. Queremos, Dios mío, tener el conocimiento de tu palabra, conocerlo, Señor, tu palabra, para usar las armas que tú nos has regalado, tú has provisto, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, oro para que cada persona, cada hermano, sea lleno de la sabiduría, del conocimiento, para enfrentar las obras del mal, Señor. Oramos en el nombre de Jesús en esta mañana y reprendemos toda obra de las tinieblas. Señor, oro para que este video, este mensaje, produzca un efecto tremendamente positivo de bendición en la familia y de liberación en el nombre de Jesús de Nazaret. Reprendemos toda obra de las tinieblas, toda obra de Satanás, el diablo, en contra de la familia, en contra de las personas, en contra de la iglesia cristiana, en contra del país, en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos la bendición de Dios en nuestras vidas. Declaro la bendición de Dios en todas las familias que escuchan este mensaje, de esta familia representada por usted. Dios le bendiga grandemente. En Cristo Jesús hemos orado dándote gracias. Amén y amén. Mis estimados hermanos y amigos, que Dios les guarde, que Dios les bendiga grandemente.